Y seguimos en los días más felices, el programa de la Juventud Sindical de la CGT. Qué placer estar los lunes acá, loco. Cómo me gusta estar los lunes acá. Te extrañábamos. No, realmente lo digo de verdad. Más allá del chiste, seguramente lo van a ver por Instagram. Es muy bueno lo que le pasa. Era un tema el mute en el micrófono durante la pandemia. Sí, yo te voy a poner, ¿viste? Lo que dice Pichetto de cuando me levanto a la mañana tengo una Glock y el café. Bueno, claro. En los lunes a mí se me llena el cargador de la Glock, ¿viste? Nos pasa todo. Bueno, damos inicio al Planeta Sin Libros también con... hoy vamos a hablar de Diego Mucio. Hoy traje a Diego Mucio, un escritor, como venimos, argentino, pero que escribe en el... o desarrolla su prosa de este libro que se llama Las Esferas Invisibles en la Argentina en el Buenos Aires de la fiebre amarilla, de la peste, los años de la peste, 1871, 1872. Lo que nos hizo nacer a nosotros. Lo que nos hizo nacer a nosotros como sanitaristas. Como sanitaristas. Total. Y que incluso, ¿no? Hablando de esa época, lo que deja la fiebre amarilla o el resultado de lo que deja la fiebre amarilla en Buenos Aires es una muerte del casi el 8% neto de la población total. En una población de 180.000 habitantes murieron 13.600, esto con los números de la época, ¿no? Uh-huh. Y Mucio trae algo que a mí la verdad que me gustó mucho, que si bien hay bastantes, no digo ensayos, sino como documentos, testimonios de esa época de la fiebre amarilla, faltaba una literatura de esa época. Digamos, yo por lo menos no encontré, salvo algo de Mujica Lainez, no encontré de esos años de Buenos Aires. Bueno, Carla Mariandi, que trajimos la otra vez con Estirpe, habla un poco de ahí, de la Guerra del Paraguay. Sí. Y después de la Guerra del Paraguay, ¿no? De ese 1860 y pico, 1870, todas las inmigraciones y los soldados que vuelven y la nula sanidad de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires trae consigo una de las epidemias más mortales y terribles del siglo XX en la ciudad. Digo, lo pongo en esas escalas porque fue en escalas terribles, ¿no? Y eso, incluso lleva a elegir, ¿no? A lo que fueron las presidencias históricas Sarmiento, Mitre, Avellaneda, médicos, ¿no? Hay algo ahí de la búsqueda de la población por querer que le resuelvan. ¿Sarmiento era médico? Sarmiento creo que era médico en uno de sus títulos. Habría que buscarlo, pero... Qué hombre Sarmiento. Avellaneda seguro. Sí, Avellaneda seguro. Yo tengo padre del aula, le dicen, ¿viste? No sé por qué. Sí, bueno, pero viste que en esa época eran padre todo. De la clínica, sí, claro. Viste que en esa época eran todo. Eran abogados, eran escritores, eran todo. Eran todo. Bueno, volviendo al libro en ese gran contexto, escribe Diego Mucio Las Esferas Invisibles, que son 3 novelas, no es un formato de texto, 3 novelas, que son 3 novelas cortas o cuentos largos, a menos de 100 páginas, ¿no? Son 77, 80 páginas. Eso es un cuento largo o una novela corta. Y estos tres cuentos, estas 3 novelas, se llaman una del intercesor, ¿no? Ya ahí nos va a spoilear un poco el intercesor como alguien, ¿no? Como un cura, alguien que va a interceder por mí, ¿no? Hablando ahí de la peregrinación a Luján. El ataúd de ébano, el segundo texto, y la ruta de la mangosta. 3 textos que en el tablero donde nos invita Diego Mucio, el primero va a ser un cura que habita en la ciudad de Buenos Aires haciendo la extrema unción a ese río de muerte y desolación que dejaba a su paso la peste. Y si ustedes quieren, yo voy a leer una página para ver cómo Diego Mucio describe a la muerte. En 1871, año en que la fiebre amarilla devastó a la población de Buenos Aires, fui designado auxiliar de Nuestra Señora de Belén, en la parroquia de San Pedro Telmo. Corría tiempos difíciles. De pronto todos recordarán a Dios. Todos se declaraban cristianos. En el momento crítico de la epidemia, una multitud de desesperados se agolpaba a las puertas de la sacristía y despegando ruegos, llantos, lisonjas, sobornos o amenazas, cada cual intentaba arrastrarme junto al lecho donde un agonizante aguardaba la extrema unción. ¿No? Bueno, iba a seguir el texto que se ponía medio denso, pero
El espectáculo que ofrecía la ciudad era desesperanzador. Frágiles ataúdes se amontonaban en las veredas a la espera de alguno de los carros de recolección de difuntos que circulaban por las calles. En pocos días, el precio de los féretros se triplicó. Aquellos sin medios para adquirir uno envolvían a sus muertos en sábanas, mantas o ponchos y los abandonaban en las esquinas. A causa de la precipitación y el miedo, se enterraban personas vivas. En el sur, una muchedumbre vivificaba e incendiaba conventillos y orferinatos, señalados como focos de infección. No había autoridad alguna. Los pocos médicos que quedaban no daban abasto para asistir a la población. Algunos creían hallarse en el final de los tiempos, a las puertas del juicio. En algún momento, les confieso, llegué a pensar lo mismo. No, bueno, hay acá, en ese escenario, donde este cura va a dar la extrema unción a la gran mayoría de los agonizantes, hay una señora que lo viene a buscar diciéndole, por favor tenés que venir, por favor tenés que venir, por favor tenés que venir. Y este cura, bueno, acepta de muy mala gana ir a ver a este señor. Y este señor era un ex comandante del ejército argentino que había servido en un fortín del desierto y que se quiere confesar con el cura, ¿no? Al cura le resulta raro este apestado o este agonizante porque no tenía los síntomas de la fiebre amarilla, ¿no? Que eran, bueno, diarrea, vómito, fiebres altas, ¿no? Sarpullido, sino que solamente tenía una herida tipo tumulto en el costado y era ciego, ¿no? ¿Cómo es una herida tipo tumulto? Una herida y un tumulto, ¿no? Como una herida abierta. Una herida de un barra brava. Una herida abierta y como un tumor que ¿Pero hinchaba existe la eso zona. o fue una cosa que inventaste vos? No, ¿qué cosa? ¿El tumulto? Una herida tipo tumulto. Es la descripción del acabo libro. Es poético, yo, total. casi poético. Está Es bien. una herramienta Habría que preguntarle poética. a Diego Mucio. Yo pregunto. ¿Qué sería? Diego gráficamente? Mucio lo tiene con mayor escribe con mayor dedicación. E incluso también el lenguaje, como ya lo acaban de ver, es como muy puntilloso, ¿no? Y aún así también tiene como es bastante de corrido, se puede leer, ¿no? Sí. Es bastante coloquial. Una pequeña apostilla. Sí. La parroquia que mencionás, San Pedro Telmo, que está en Humberto Primo, acá en San Telmo, sobre la calle Humberto Primo, el párroco de ahí, o el cura oficial, que después renunció para ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se candidateó Mirá. en las últimas elecciones. Mira. ¿Quién era? El padre Eduardo Graham. Mirá, claro. Mirá, yo no sabía que estaba ahí. Está ahí. Está ahí. Fui varias veces a Qué bien. esa iglesia. Es una cosa impresionante. No sabía que dateaba Está sobre databa Balcarce, desde ¿no? aquel momento. Balcarce, Sobre Humberto Humberto Primo. Humberto Humberto Primo y creo que casi defensa, ¿no? De defensa un poquitito Ah, más. bien, sí. Bueno, data de acá. Incluso creo que antes Sí. esa, ¿no? Creo que es antes. Sí, sí. Puede ser. Bueno, No, me muero de intriga. sí, ¿Cómo sigue? este comandante, ¿no? Que dice que, bueno, ciego, dice, bueno, usted tiene que venir el pecado que voy a cometer yo no tiene perdón de Dios. Necesito que usted me haga la unción de los enfermos, ¿no? Que me lo perdone. Yo sé que no me lo va a perdonar Dios, pero necesito contárselo para que usted me perdone. Ujú. Y entonces ahí el libro se abre, o esa novela se abre, y empieza a contar Francisco Vidal su historia. Su historia que nace 30 años antes, en la época de Rosas, donde Rosas, ¿no? Otra vez acá siendo de malo Rosas, pero bueno. Rosas lo manda a modo de exilio a el último fortín habitable de la provincia de Buenos Aires, en el extremo sur, a tomar guardia, ¿no? Entonces, bueno, cuando este muchacho llega exiliado a ese último fortín, se ve con un escenario, ¿no? de mucha precariedad y con un personaje, con muchos personajes que van a aportar cada uno lo suyo, pero con un personaje en particular que es un negro, es un mulato, que sobrevivió a un pelotón de fusilamiento en la provincia de Córdoba, que de ahí mató a sus guardias y que escapó hacia ese fortín, ¿no? Típico de San Telmo también, los mulatos. Bien, ¿por? Por lo orillero del Excelente. Río de la Plata. Excelente. Sí. De hecho, se hace un festival que se llama Quilombo, que es para todos descendientes de afro, Sí. o para todo el mundo en realidad, pero lo organizan descendientes afro, que se hace ahí, Bien. en San Telmo. Bien.
Bueno, este personaje que habita el fortín en el último cono sur de la provincia, tiene como poderes espirituales, ¿no? Como poderes diabólicos, le dice él, esta persona. Hasta que ¿no? Todo marcha relativamente bien ahí, sin mucha autoridad, con la presencia de este mulato como siendo juez y dueño. Hasta que viene una persona y dice, che, loco, acá tenés un salar, acá cerquita. Lo que vamos a hacer es, ¿no? Le dice a este comandante, ustedes saquen la sal de este salar, yo te la compro y la vendemos, no se tiene por qué enterar nadie, ¿no? Entonces, bueno, el desierto, el poco laburo que había, la poca como jefatura, ¿no? Desde Buenos Aires, como uno medio ahí librado al desierto y a los indios, Francisco tiene la idea de ir a sacar la sal con todos los compañeros de ese fortín. La cuestión es que cuando llegan a este fortín, a este salar, hay como tótem de sal, todos puestos custodiando o invocando algún hechizo en las puertas de este salar, ¿no? Como en los márgenes de este salar, todos con huellas de animales, sangre, ¿no? Mirá. Toda una cuestión bastante bien descrita por Mucio en el libro. Y este comandante tiene una mejor idea que romper todo esto, ¿no? Para poder sacar la sal. Lo primero que te dicen es, si ves no una macumba, nada. Claro, no lo toques. Bueno, Francisco Vidal define romper todo. Y ahí es cuando el cuento, yo creo que tiene, y ahora sí, ya no lo voy a contar más porque ya a partir de ahí empieza. No, lo vas a spoilear, ¿no? Voy a spoilear, así que no quiero ser... exfoliar. No quiero exfoliar nada. Lo vas a exfoliar. Estos tótem, aparentemente, destapan un terror antiguo, ¿no? Del salar, muy, muy antiguo y muy maligno, ¿no? Pero bueno, lo que me interesa contar de acá es la calidad que tiene Diego Mucio para hablar de una época que no tenemos mucha información, de poner a personajes medio ciencia ficción, ¿no? Medio terror. El libro, sí. En este caso la novela corta o el cuento largo, sí. ¿Tiene un protagonista? ¿Cómo se cuenta la historia? ¿Desde una persona? Es el cura que cuenta, que recibe el testimonio de Francisco Vidal, y que el cura cuenta, o sea, en la pluma del cura está contada la historia de Francisco Vidal en primera persona, siendo Francisco Vidal el protagonista, contando la vida desde su perspectiva. Incluso en esa perspectiva, sí. Me quedo porque te quiero preguntar varias cosas, pero continúa. Dale. Cuando lo lees, sí. Vos podés percibir a través de la prosa y demás la ideología del autor, por un lado, porque no sabemos quién es Diego Musso, o por acaso no sabemos los quién compañeros es acá de la mesa sí, no sabemos quién es. No sabemos quién es. ¿Qué ideología tiene? ¿Para dónde patea? ¿Es argentino? Es argentino. Y por otro lado, si eso difiere con la mirada del protagonista. Yo creo que viste que a veces podés distinguir las dos cosas. Sin ninguna duda. Yo creo que el protagonista en el protagonista es un protagonista que se odia a sí mismo y por lo tanto se adjudica aberraciones de haberlo hecho, donde vos como lector al principio lo aborrecés también. Entonces, digamos, ese marco general hace que después, cuando cuenta su historia, no sé, bardea Rosas, por ejemplo, ¿no? Habla mal de Rosas, pero bueno, digamos, en una época donde era plausible, bueno, se puede hablar bien o mal de Rosas. No creo que eso determine su ideología. Sí, lo que determina claramente es lo que está dispuesto a hacer un hombre. Por cura, por el tema de Camila O'Gorman, ¿no? Pues ya que lo que pasa es que el cura ya está en esta época. El rosismo se va a explicar en la historia que cuenta el general de su contexto, digamos. El cura ya va a estar en 1871, que es escuchando como el testimonio de esta persona, su confesión. Sí, lo que tenemos es un cura que duda todo el tiempo, ¿no? También de su fe después de escuchar esta terrible historia. Y un tipo que yo creo que lo que se juega acá es la ética de cada persona a la hora de hacer o no hacer cosas, ¿no? Digo esto y al toque lo mecho con El ataúd de ébano, que es el segundo cuento, que son el cuento Dos hermanos,
tipo western, ¿no? A Diego Mucio le adjudicaron el término de pampeano gótico. Un tipo de cuento pampeano gótico, ¿no? Y bueno, estos dos hermanos en el ataúd de ébano, quiero leer una cita que arranca la segunda novela, porque me parece increíble, que dice: un vivo puede prescindir de botas, pero un muerto no puede vivir sin su ataúd. Es de Alexander Pluskin. Y acá habla, ¿no? De, bueno, ¿cuánto vale lo imprescindible? Y en este segundo cuento, la vida ética de estos dos hermanos que se van a pelear y amigar en búsqueda de un ataúd para un fantasma, que ellos no saben que es un fantasma, pero que es un fantasma, los va a llevar a las situaciones límites, ¿no? De, bueno, ¿qué vale lo que la codicia, ¿no? En esta época donde los ataúdes no tenían precio. Un ataúd en la Argentina, en la Buenos Aires de 1871, no tenía precio porque no había. Claro, por eso dice, usted se puede morir, esto es cuestión de salud, pero no quiera saber cuánto le cuesta un ataúd. Totalmente. Por eso los muertos, Citarrosa, ¿no? por los Doña muertos Soledad. citamos a Citarrosa. Entonces, yo si tuviera que ponerle como una moraleja o como una clave de lectura, lo pondría en la ética de los personajes a la hora de tomar las decisiones que los van a llevar a ese desenlace del libro, ¿no? Todos los personajes de Diego Mucio acá toman sus decisiones en pos de el contexto, ¿no? Y tomar las decisiones también tiene que ver en detrimento del otro, ¿no? Muchos personajes de acá, por no decir que el último texto se llama La Ruta de la Mangosta, donde un fotógrafo, como los de antes, con la lamparita, ¿no? Con todo eso, captaba una sustancia de las personas que fotografiaba aún estando muertas, ¿no? Hay algo ahí de... Entonces, digo, ¿por qué pongo el contexto de la fiebre amarilla? Porque, bueno, los curas que confesaba moribundos, los forajidos y los buscas que vendían ataúdes desenterrando cementerios, y los fotógrafos de muertos fueron grandes protagonistas de este contexto de la Argentina de la fiebre amarilla, que, digo, cuando se normaliza, perdiste tu trabajo, ¿no? Claro. Entonces, hay una cuestión ahí ética y sobre todo de cómo hacer o qué hacer, que la verdad que deja tela para cortar. Deja tela para cortar y sobre todo que te atrapa. A mí el primer texto, que es El Intercesor, me encantó, me volvió a la cabeza, me parece que... ¿A qué se parece? ¿Por qué lo atacaste? Sí. ¿Y por qué elegiste leerlo? Sí. ¿Te lo recomendaron o qué? Y... Me cayó, este libro me cayó, me hizo acordar mucho a la pandemia, ¿no? Esta cuestión cuando hablábamos de las pestes, ¿no? De, bueno, las enfermedades y todo. Me pareció un tópico, la verdad que bastante singular en la literatura. Vuelvo, ¿no? No leí muchos textos de la Argentina o Buenos Aires en 1870, literaturizada, con un cura, ¿no? Un soldado de protagonistas que destapan algo maligno, ¿no? Digo, ¿no? Y segundo, porque creo que es muy rico a la hora de encontrarnos con la muerte, ¿no? Diego Mucio, yo leí y leí otro que se llama El Ojo de Goliat, que salió mejor novela 2019 en Entropía. 2019 o 2020, creo que 2020. Ambientada en el Faro del Fin del Mundo, en el Faro de Claire, donde un psicólogo atiende a un sobreviviente de este Faro del Fin del Mundo, ¿no? Pero bueno, también una escritura muy íntima, una escritura que juega mucho en la primera persona, pero que a la vez abre, el espectador es todo el tiempo, el lector es todo el tiempo lector, protagonista, todo el tiempo nos convoca a ligar cosas con cosas, ¿no? Nos tira pistas, incluso hay en El Intercesor varias citas del Evangelio, ¿no? Varias palabras, varias pistas de otros textos que nos hacen comunicarlo, ¿no? Esta intertextualidad que tanto le gustaba a Borges. Y parecido a qué... ¿A qué ¿Cita autores? No cita autores, pero lo deja ver. Por ejemplo, cita hay un par de palabras en latín que después le pone como su subtítulo. Cita pasajes de la Biblia.
cita cosmovisiones, ¿no? Hay una cosmovisión ahí bien de la creencia popular, ¿no? Esta cuestión de la sangre y los huesos, sal, sangre, huesos, como macumba, pero también como protección, ¿no? No necesariamente malo. Entonces, bueno, acá también la religiosidad popular versus el cristianismo académico, ¿no? Lo moral también. Claro. Yo cuando te estoy escuchando hablar, se me viene a la cabeza esas épocas de pandemia, de que lo moral, por un lado íbamos y aplaudíamos a los médicos por el trabajo, todo, y por otro lado le ponían cartas de amenaza en el ascensor del edificio diciendo, largate de acá porque me vas a traer el COVID. Un poco, por lo que vos me estás contando, yo empiezo a hacer como un balance de lo que vivimos nosotros en la pandemia, que fue la cuarentena del COVID, con lo que fue la fiebre amarilla, que no estamos... Sí, yo haría una salvedad, que es los muertos en la calle. Lo que digo en esa cuestión, y quizá la pandemia tuvo super exposición del Estado, ¿no? Y acá lo que precisamente primó fue la ausencia total del Estado, ¿no? Pensá que todas las clases pudientes o terratenientes que vivían en la ciudad de Buenos Aires se fueron a sus ranchos de vacaciones, digamos. Hay una historia en Lanús. Belgrano. Claro, hay una historia en Lanús. En Lanús hay un castillo ahí que data de la época dicen que a remedio de Escalada, pero que se usó en una de las familias que vinieron acá en la Fiebre Amarilla, en Acarsis Lanús fue. Y está construido un castillo ahí atrás de la Universidad de Lanús sobre Malavia. Pero bueno, ¿no? Esta cuestión de... Y en esa época se hace el cementerio de la Chacarita. En esa época se hace... La geografía de la ciudad de Buenos Aires cambió un montón después de la fiebre amarilla. Los desagües. Me costó. La planificación del agua potable, ¿no? El saneamiento, sobre todo. Después tiene otros, y ya con esto, si querés, vamos terminando. Tiene otro libro que se llama Mokva, un libro de cuentos del 2007 de Diomusio, que son 11 relatos con animales como un eje... ¿no? Como el eje que va a dirigir el libro, y con una temática que es la muerte de distintas formas, ordenando esos relatos. Inspirado en un libro de historia contado por Diego Mucio, que se llama Morir en Occidente, de Philippe Ariès. Todo con muerte, Diego Mucio. Todo con muerte, Diego Mucio. Y mirá, y te pongo también un paralelismo. Diego Mucio escribió también un montón de cuentos para niños. Cuentos para niños. No sé, El osito cariñoso. Desde ahí, ¿no? El tipo escribe un montón. Qué versatilidad. Tiene un montón de... Mal, ¿viste? A mí me sorprendió mucho cuando lo buscas a Diego Mucio y te dice escritor infantil. Y ves, no sé, El ojo de Goliat, que para mí es increíble. Mokva, que tiene cosas que te vuelan. Pero hay normalmente se puede dar ese contraste, ¿eh? Se puede dar el payaso asesino. Claro, bueno, pero ¿no? sí, pero esto lo infantil con lo dramático. En este caso, él es como... Sí. El Joker. Sí, Cementerio de Animales. Sí. Él lo pone igual, como son dos mundos diferentes, ¿no? Lo infantil es un mundo y su vida su escritura para grandes es otra cosa. Tendrá que leer algo de él de literatura. Pero viste infantil. que también hay un experimento que hacen varios niños, los ponen en una mesa a hacer una obra de arte, niños de 3, 4 años, y empiezan a manchar todo así en la mesa, y después eso los ponen en un museo. Y la gente dice, acá se ve oscuridad, Mirá. se ve caos, se ve, viste, mucho sufrimiento. Críticos de arte analizando esa obra, y eran niños que lo hacían. El niño no tiene límites. Total. Es como, puede ser lo más perverso. Sí. Viste, un nene que vení, te clava una viroma en el ojo, viste, Sí. en el buen sentido. Sí. Digamos, los niños no tienen ese filtro, digamos. O sea que no está mal. Pueden desatar lo terrible. Hay algo de la plenitud. Sí. Y hay algo de lo caótico también en el niño. No sé, Picasso decía, pintaba realismo de chico, dice, me llevó toda la vida a aprender a dibujar como un niño. Claro. Claro. Y en sus últimos años de vida pintaba garabatos. ¿El garabato qué es? Sí, es una manifestación total. Y hasta la forma de agarrar Efusiva. el lápiz, sí, digamos, hay algo de puñal ahí. Y de lo primario, Sí, re primario. Sí. Y es que los filtros son construcciones sociales.
los vas aprendiendo durante el tiempo, ya desde la infancia, ya más entrando a la adolescencia. Yo creo que hasta los nenes, hasta los 5 o 6 años, tienen como una imaginación y vuelan de una manera que... con el juego, por ejemplo. Yo me acuerdo que yo tengo una hermana que es mucho más chica y la veo jugar y es como que puede ser todo. Sí, todo una vez, caja es nada. un auto, una nave espacial, un castillo. Sí. Para nosotros como adultos es solamente una caja. Bueno, Ale, la verdad, buenísimo. Me voy a llevar. Tengo lista Tenemos ya para de cosas. recomendar, sí, después tengo que viajar, así que me vas a llevas, un par para leer. Así que bien, te damos las gracias, Ale, por esta columna. Gracias a ustedes. Alpargatas y libros también. Vamos a una pequeñísima tanda y ya seguimos con los días más felices.